Secretos, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la literatura. Hoy hablaremos de un libro muy entretenido que nos gustó mucho. Se llama el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson en 1886. Esta historia relata diferentes formas de entender el mal, la moral y la identidad. Es un libro corto, pero tan poderoso que ha inspirado películas, series y hasta memes. Para analizarlo conmigo, hoy tengo 3 voces que me gustaría mucho que conocieran. Ellos son Sariel, Chuy y Evelyn, y vamos a saludarlos. ¿Cómo están? Hola, Chisi. Bueno, pues yo me encuentro muy bien, la verdad. Pues vamos a hablar de este libro y me gustó demasiado, ya que tiene una trama muy extensa y confusa a la vez, pero esto va como un camino, o sea, se sale de una cosa para meterse a otra, pero es muy psicológico el libro. Tienes mucha razón, Sariel. Primero te vas adentrando en el personaje, es decir, en nuestro protagonista Utterson, creyendo que sería un libro cualquiera, pero entonces conforme te vas sumergiendo, vas descubriendo que tiene un montón de elementos enigmáticos que nos hacen mantenernos entretenidos con este hermoso libro. Es así, como se puede ver, es un libro clásico, pero a pesar de todo, es como una persona que tiene una doble vida. Un ejemplo de nuestra vida diaria podría ser como una persona que tiene una vida doble. En Instagram, que se muestra como una persona, pero en realidad en su vida real es otra totalmente diferente. Buena comparación, Evelyn. Justo esta novela se escribió en la época victoriana, justo por eso, porque Stevenson se inspiró en eso, en que la hipocresía de la sociedad que plantaban como una vida perfecta, una apariencia perfecta, pero todo lo que ellos vivían y todo lo que hacían eran deseos reprimidos que ellos tenían. Para quienes no lo han leído, haremos un breve resumen y la historia comienza con un abogado Utterson que es amigo de Henry Jekyll. Y este abogado empieza a notar cosas raras, como un testamento en el que se nombra a un hombre misterioso llamado Edward Hyde, y los rumores dicen que Hyde es un hombre como violento y cruel, pero con el tiempo descubrimos el secreto, que es de que Jekyll y Hyde son la misma persona. A mí me pareció muy interesante la parte en donde se descubre que en realidad Jakey era el Hyde. Al principio sí me causó como escalofríos porque jamás lo imaginé. Bueno, a mí también el libro me gustó porque poco a poco, o sea, te da el mismo personaje que tiene doble personalidad, te da pistas para seguir encontrando, ya que yo pienso que su lado malvado también quería acabar con él y por eso nos fue dando las mismas pistas para llegar a saber que el personaje era él mismo. Y es que si lo piensas desde un punto psicológico, fue muy irresponsable o loco tratar de dividir tu yo, porque, por ejemplo, uno no puede ser en sí mismo si no tienes todas las emociones o aspectos que te conforman, como por ejemplo tu amabilidad, tu honestidad, tu inteligencia, entre otras cosas. Y tratar de dividirlo fue lo mismo que destruyó a Jekyll. Pero también representó que Hyde era todo lo que reprimía de sí mismo, su enojo, su odio, todos los sentimientos reprimidos en lo más profundo de su corazón, y que debido a que Jekyll lo liberó, tomó totalmente Hyde el control y causó toda clase de estragos en la ciudad, como por ejemplo haber pisoteado a una niña, matado a otro hombre enano, en toda clase de otras cosas horribles. Bueno, ahora vamos a hablar de los temas más importantes. Bueno, Sariel, quisiera que tú me platicaras primero cuál fue de los temas que más te impactó, Bueno, metiéndome bien a profundidad en el libro, en un tema que vi que resaltó mucho para mí fue la dualidad humana, ya que esto consiste en que en un solo fenómeno o en un solo cuerpo haya dos caracteres, o sea, que resalten mucho en él.
ya que nos dice, o sea, el libro trata de decirnos a nosotros que en un ser puede haber dos o más caracteres que puedan resaltar mucho, ya como en este caso sería el lado malo y el lado bueno. Pues fíjate que a mí también me pareció como muy misterioso la parte que quisiera ser totalmente bueno, pero como que al tratar de serlo con tanta fuerza o así, él terminó liberando lo peor. Y es que si lo ves, esa conducta de descubrir mucho es algo que nos caracteriza a los humanos, pero también de terminar destruyendo con lo que nosotros creamos. De hecho, ese concepto de la dualidad me suena mucho a un superhéroe que había visto, de que son dos personalidades en una, pero me estoy yendo del tema. El punto es que es interesante el hecho de tener dos personalidades en un mismo cuerpo, que ha pasado y existen como personas en la vida real que les suceden estos casos muy extraños y muy improbables, pero que sí pueden cambiar de una personalidad a otra. Sí, justo por eso digo, a mí me gusta mucho esta historia, ya que el autor no solo creó una historia así terrorífica, también creó como una crítica a la hipocresía social, porque siempre todos queremos ser como Superior al otro, se ajá, podría decir. sí, y queremos así aparentar la perfección, pero siempre sabremos que hay algo oscuro en nosotros, que no siempre queremos obedecer, que a veces queremos romper las reglas. Nuestras impurezas en lo más profundo de nuestra alma. Así es. Así es. Bueno, continuando con el tema, quería preguntarles también, así, ¿qué opinan del experimento de Jekyll? O sea, más que nada, primero has dicho, o sea, ¿tú qué, para ti qué representa ese experimento, pues? Pues más que nada se puede representar como el intento de controlar la moral a través de la ciencia. Aquí Jekyll quiere separar su ser, es decir, su alma, en dos. Pero ahí se le olvida que, por ejemplo, no podemos manipular lo intangible, es decir, no es como si simplemente te pudiera robar tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, investigarlos y ponerlos en un frasco, ¿no? Es algo que está difícil y lejos de nuestra comprensión. Y en cierto punto lo ves como en los dilemas éticos de la ciencia moderna, porque poco a poco estamos llegando a cierto punto en el que podríamos hasta manipular al ser humano, siendo que esto es un gran dilema moral en la actualidad. Concuerdo mucho con lo que dices, Chuy, ya que, o sea, además, siguiendo el tema que tú tienes de la lectura, o sea, la lectura nos trata de dar a entender que en el personaje hay una metamorfosis, o sea, un cambio muy profundo del ser que lo hace que se divida en dos personas. Fíjate que a mí lo que más me marcó fue que el Hyde, al actuar de esa forma, no siente culpa, sino que actúa por, no sé, instintos o algo así, y a la vez se convierte como en un tipo de droga, ya que Jekyll siente como que lo necesitan. Sí, concuerdo contigo, o sea, esa parte también se me hizo muy clave de que buscan más así, no, se olvidan de que el poder, la adicción al poder puede ir destruyéndolos y hace muy mal eso, ¿no creen eso? Y también reveló su verdadera forma de ser, bueno, por un aspecto, porque Jekyll también quiso detenerse a sí mismo, pero en sí conoces a una persona cuando le das todo el poder que añora. Sí, exacto. Ahora hablamos de los personajes. ¿Cómo ven a Jekyll? ¿Lo ven como una víctima, un culpable? Primero voy contigo, Silvia. Bueno, yo desde mi punto de vista creo que es ambas cosas, ya que fue víctima, o sea, de su propio experimento y también de no saber cómo controlar su parte mala de sí mismo. Y ya esto lo podemos ver como el ser humano no es capaz ni de controlar su propia emoción que él mismo desarrolla. Coincido, porque aquí lo que quiere Jekyll es destruir su parte malvada, Hyde. Pero eso es un error que muchas personas cometen, de que, por ejemplo, tratan de eliminar sus defectos, sus impurezas, cuando deberían entenderlos. Una persona que puede llegar lejos es aquella que toma sus propias impurezas y las convierte en sus ventajas, en sus aptitudes.
en lo bueno de sí hasta volverse, ¿cómo decirlo? Como con desarrollo íntegro sobre sus emociones, pensamientos, en todo de sí mismo. A mí me dio mucha tristeza cómo Jakey al final no puede volver a ser él, ya que como que el Hyde se apodera de él y ya que como Jakey lo alimentaba con todos sus deseos no dichos y dándole como más fuerza, la verdad sí sentí como su desesperación de querer salir de ahí y no poder. Y en contraste, pues el Hyde no tiene límites, o sea, él hacía lo que quería, era como una representación de todo lo que la sociedad oculta, como la violencia sin límites, el placer sin límites. El autor nos hace odiarlo, aunque también nos puede hacer pensar como de que no nos estaremos como identificando al querer ser como Hyde, algo así. Y ya ni diga, su transformación era bien cruel, se escuchaba como crujía sus huesos. Sí, pero también, o sea, me causa un poco de confusión porque quiere quitar su parte mala sabiendo que todas sus emociones tienen que estar equilibradas para poder ser uno. O sea, Exacto. Bueno, también tengamos en cuenta que este libro se publicó en una época en la que la ciencia y la iglesia estaban chocando mucho. Entonces, ¿ustedes creen que eso estaba influyendo en la historia o algo así? Sí, yo creo que sí influye muchísimo, ya que fue en la época victoriana, donde, como tú nos dijiste, está mucho el conflicto si creer en la fe o creer en la ciencia que está comenzando a surgir sobre ellos, ya que el personaje estaba rodeado sobre debates, o sea, y se puede decir que las personas no estaban decididas si creer entre la fe o la ciencia, y también afectaba mucho la evolución de Darwin, ya que Darwin también era un científico que veía la moral del ser y también su alma. Sí. También podríamos decir que Stevenson fue pionero en la ciencia moderna. Sin utilizar palabras como represión o inconsciente, entendió perfectamente el conflicto interno luego de que Freud lo explicaría. Algo curioso que este libro se haya entremezclado con el tema que vimos del victorianismo recientemente en historia. Algo muy interesante, ¿no? De hecho, algo por lo que el libro sigue siendo muy leído hasta los días de hoy es porque, por una parte, nosotros tenemos como ese lado bueno y el lado malo, en el que lo seguimos viendo como en política, en internet, en la vida diaria, y no sé, siento que todos tenemos una parte Jakey y una parte Hyde. Exacto, o sea, por eso la historia ha sobrevivido tanto, porque incluso el lenguaje lo adoptó así como tú lo dices, de que tiene un lado Jekyll y otro Hyde, porque entendemos pues perfectamente lo que significa de que uno bueno, uno malo, por así decirlo, y eso demuestra como el impacto cultural que ha tenido la historia a través del tiempo. Ya casi llegamos al final de este episodio, y por último les quisiera pedir a cada uno una reflexión breve que les haya dejado esta historia. Claro que sí, mira, yo me quedo con la idea de que querer tal vez matar o eliminar totalmente a la personalidad de maldad o parte oscura que tenemos en nosotros, yo pienso que nos volvería más, se puede decir, débiles o vulnerables, ya que no se trata de eliminar la parte mala que tenemos, sino de que saber cómo utilizarla en nuestro ser y también mantenerla ahí para estar todo conforme en una estabilidad tanto emocional y psicológica, se podría decir. Yo, aparte de dar una advertencia, opino que sí hay que aceptar todo nuestro ser, toda nuestra alma de cómo somos, tanto nuestros defectos como nuestras aptitudes y cualidades. Porque si terminas enterrando todos estos pensamientos, tarde o temprano irán contra ti. Por eso también hay que recurrir en esos casos, ir al psicólogo o con alguien experimentado para que así te ayude en estos casos. Para mí, esta es una historia que representa como la libertad y a la vez también los límites, ya que el Hyde es como una personalidad que rompe todas las reglas. Y también me hizo pensar mucho en cómo nuestras decisiones
pueden afectar a la persona que domina dentro de nosotros. Excelentes reflexiones. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde sigue recordándonos que la verdadera lucha que tenemos cada quien más bien es interna, no externa. O sea que todos tenemos una sombra, pero lo importante aquí es dejar... Bueno, ya finalizamos con este episodio. Muchas gracias, Chuy, Ariel y Evelyn, por venir a platicar conmigo sobre este libro. La verdad fue una muy bonita experiencia platicar esto que leímos juntos. Y pues también gracias a los que nos escuchan. Bueno, y si quieren más podcasts como este, síganos, activen la campanita y sigan viendo nuestros podcasts. Hasta la próxima en otro episodio de Entre Sombras y Secretos. Muchas gracias. Llegó la pizza, llegó la pizza, llegó la pizza. Ok, entonces ya quedó. Ya ahí Seguía- lo para Espérate, seguía el no pasa nada si dejó una pizza ahí, Chuy, o sea, como que nos vale madre. No, sí. A ver, ¿le paro? Sí, ya. 28, ya llevamos 5 minutos más o menos. Señal del diablo.